En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estar atento a nosotros, por dirigirnos tu palabra que es fuente de vida y de verdad. Bendícenos, Señor, y regálanos tu Santo Espíritu para que aumente en nosotros la fe y el amor a tu palabra y a la práctica en la vida de cada día. Fortalécenos, Señor, para ser verdaderos testigos creíbles de tu presencia viva y salvadora donde quiera que nos encontremos. Amén. Qué bueno, comenzamos hoy una nueva semana acercándonos a la palabra de Dios. Y la primera lectura para el día está tomada del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó. ¿Qué le dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías más, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra del Señor. A veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento la Biblia habla constantemente de guerras como tarea de Dios? No es que Dios nos quiera enseñar a través de la Sagrada Escritura a hacer la guerra, a acabar con las personas con quienes nos entendemos, no. Lo que busca el autor sagrado es siempre darnos lecciones de vida, lecciones de fe. Este episodio que nos presenta hoy el profeta Samuel, donde Saúl no ha prestado atención real a lo que Dios le pide, este episodio nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es la naturaleza de la verdadera religión? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de las verdaderas relaciones entre Dios y el hombre? Estas relaciones, religión es religare, relación de nosotros con Dios. Y esta relación tiene dos cosas que la falsean bastante, falsean la verdad. Son la presunción y la ilusión. ¿Qué es la presunción? La presunción es cuando alguna persona dice: yo vivo la religión a mi modo. No acepto ninguna imposición. Voy al templo cuando me nace. Cumplo los gestos que me llaman la atención. Pues yo creo en Jesucristo, pero no necesito la iglesia. Esa presunción es totalmente falsa, porque precisamente para que nosotros tengamos una buena relación con Dios, necesitamos ante todo caer en cuenta y aceptar total y definitivamente que la fe es una experiencia de vida, pero es una experiencia comunitaria.
Yo no puedo tener una verdadera relación con Dios si me alejo de la comunidad. Por eso el Señor nos ha llamado a ser familia, a ser pueblo, a ser iglesia. La iglesia es la familia de los hijos de Dios, es el pueblo de Dios. Y la iglesia entonces nos reúne a todos en torno de verdad al querer del Señor. Segunda palabrita, la ilusión lleva a actuar por la ignorancia o el engaño muchas veces de la superstición. Y entonces yo me hago la ilusión de que si cargo, por ejemplo, un escapulario a mi pecho, ya eso basta para que Dios me defienda. Y resulta que no, porque el escapulario no es un artículo de magia y de superstición. El escapulario me sirve a mí, primero, para expresar mi fe en Dios, pero mi fe en Dios tiene que ser real, verdadera, vivida todos los días, que yo acepte realmente la presencia de Dios en mi vida y cumpla entonces mis compromisos de fe, logrados en primer momento en el sacramento del bautismo. El mensaje cristiano que nos presenta entonces el texto hoy es: la obediencia nos da de verdad la libertad, pero con un contenido bien preciso. Dios toma la iniciativa de salir a nuestro encuentro y nos hace una propuesta. Es como la propuesta que el Señor Jesús le hace a las personas a quienes Él quiere llamar para ser sus discípulos. Si tú quieres, sígueme. El Señor no obliga absolutamente a nadie. A todos nos invita a estar con Él, pero nos respeta la libertad que Él mismo nos ha dado al momento de crearnos, de llamarnos a la vida. De tal manera que si conocemos la propuesta que Dios nos hace, podemos establecer unas relaciones auténticas con Dios. Y esas relaciones auténticas con Dios se deben expresar y se expresan de manera muy concreta en la obediencia. Por eso, Dios a través del profeta le dice al rey: la obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. Traducido al momento presente, para Dios es muchísimo más importante el que nosotros vivamos los mandamientos y que al vivir los mandamientos de verdad practiquemos la caridad para con nuestro hermano, que nos perdonemos mutuamente como nos lo ha enseñado el Señor. Si nosotros vivimos así, pues la vivencia cristiana es el punto de partida para que nos acerquemos al altar a presentar nuestro sacrificio, a celebrar la Eucaristía siempre en comunidad. Para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio. Si yo no le obedezco a Dios en cuanto Él me dice, entonces el celebrar la Eucaristía, el celebrar los sacramentos, pierden todo su valor. La escucha de la palabra de Dios y su genuina interpretación nos ayudan a nosotros a ser auténticos cristianos. Por eso es conveniente que nosotros, como nos dice San Pedro en sus cartas, es necesario que sepamos dar razón de nuestra fe. Por eso conviene conocer las Escrituras, acercarnos a la Sagrada Biblia, conocer lo que el Señor nos está diciendo allí. Si no conocemos la Sagrada Escritura, fácilmente caemos en múltiples errores que no nos permitirán entonces vivir unas verdaderas relaciones con Dios. Oramos con el Salmo 49. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí los holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tu rebaño. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Tú haces esto y yo tengo que callarme.
¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos recuerda la importancia del ayuno. Y si el ayuno en el antiguo pueblo hebreo servía de preparación para la venida del Mesías, los discípulos de Jesús no tienen necesidad de ayunar, porque el Mesías está presente, está con ellos, está compartiendo la vida con ellos. El pueblo hebreo ayunaba con la intención de preparar su mente, su corazón y su vida a la venida del Mesías. Ahora el Mesías ya está presente y los apóstoles caminan con él. Después de la resurrección, Cristo vuelve al Padre, pero permanece realmente vivo en la iglesia. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento por excelencia, en el cual nosotros podemos estar totalmente seguros de que ahí está Cristo resucitado acompañándonos todos los días y ofreciéndosenos como el mejor de los alimentos. Cristo está entre nosotros. Él vuelve al Padre, pero permanece con nosotros, decíamos, sí. Y estamos también convencidos por la fe de que Él un día volverá visiblemente. Ahora está invisiblemente. Él resucitó y ascendió al cielo. Por eso, junto con el Padre, en la experiencia de Pascua nos envía el Espíritu Santo. Pero Él no se ha ido porque vive con nosotros. Todos los días vive actuando, lo decíamos ayer. Todos los días actúa presente en su iglesia. Para concluir la obra de salvación y conducir al Padre, Él volverá un día. Como cristianos, vivimos en la certeza de su presencia y en la esperanza de su retorno. Seguro que el Señor Jesús está con nosotros. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De tal manera que cuando nos reunimos en familia para orar, cuando nos reunimos en la asamblea para celebrar los sacramentos, para celebrar la Eucaristía, estamos totalmente convencidos de que el Señor Jesús está ahí, presente con nosotros, orando con nosotros, celebrando con nosotros. Y esa presencia del Señor nos anima en la esperanza de que un día Él va a volver y cuando vuelva nos va a hacer un examen completo de vida. ¿Fuiste capaz de amar? Y según sea nuestra respuesta, nos abrirá las puertas de la casa paterna en el cielo o nos mandará a vivir lejos, donde todo será llanto y rechinar de dientes. Sí,
Vivimos en la certeza de su presencia y en la esperanza de su retorno. Por eso para nosotros el ayuno y la penitencia no han sido abolidos, pero necesitamos un aporte nuevo. El testimonio claro y distinto de una vida totalmente nueva en Cristo. El testimonio de un espíritu nuevo que nos anime a vivir con y para el Señor, saliendo siempre al apoyo de nuestro prójimo, sobre todo de aquellas personas que son más pobres. El ayuno nuestro entonces nos invita a tener una vida de profunda fe, de esperanza, es decir, estar seguros de que el Señor cumple siempre sus promesas, y de caridad, la práctica del amor sincero para con nuestro prójimo. Si nosotros vivimos la fe, la esperanza y la caridad, 3 virtudes teologales, entonces estamos recorriendo el camino verdadero de la salvación. Qué interesante entonces el tema de hoy. La primera lectura nos dice que es más importante obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios. Y en el Evangelio el Señor Jesús nos enseña cómo se obedece, haciendo el esfuerzo de vivir en la fe, en la esperanza y en la caridad. Agradezcámosle a Él y pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, que nos siga acompañando, que interceda por nosotros ante el Señor, para que nunca nos apartemos de Él, ni nos apartemos de nuestros hermanos. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.